Vamos a ir por favor a una cita en el libro de Esther capítulo 6 versículo 1. Y le voy a mostrar uno de los medios que Dios puede ocupar para hacerte entender de que Él quiere tener un trato especial y personal contigo. Ahora, lee por favor y ponga atención que lo que vamos a leer a continuación, hermano, Dios estaba en el asunto. Dios estaba permitiendo esto. Aquel hombre, en este caso el rey, él estaba completamente ajeno a los propósitos, a la voluntad de Dios. De hecho, había firmado un edicto de muerte para todo el pueblo de Dios. Mire hasta dónde su mente, sus pensamientos, su voluntad estaban completamente distantes a la voluntad de Dios. Que en ese estado de distante, ajeno a la voluntad de Dios, no se percató de que estaba firmando un decreto en contra de la voluntad de Dios. Y de alguna manera Dios haría entender a este Asuero de que estaba mal. Mire cómo me sorprende cómo Dios, aún con este hombre que no era creyente, que no era del pueblo de Dios, que no era judío, no era israelita, pero como estaba atentando contra el pueblo de Dios, Dios tuvo que sacudirle la cabeza de alguna manera, sacarlo de ese mundo en que él se encontraba, para cumplir su voluntad, para favorecer a su pueblo, para revelar su voluntad para con aquel pueblo a quien este mismo hombre había decretado una sentencia de muerte. Y lo que vamos a leer, hermanos, vamos a leerlo con el entendimiento de que lo que este rey estaba viviendo era por voluntad de Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Mire, las cosas que Dios hace para a veces tratar de decirte: hey, aquí estoy. Hey, no me ignores. Hey, soy yo. Me pregunto cuántas veces en la noche, en la madrugada, se nos ha ido el sueño, hermanos, y no logramos discernir que detrás de esa ausencia de sueño está Dios tratando de tirándonos como una pedrita, una piedrecita. Amén. Está Dios ahí queriendo decirnos: aquí estoy. ¿Cuántas veces por una preocupación, por algo, por X situación, o a veces sin haber motivo de preocupación, estás en tu cama, en tu cuarto, y ahí te estás dando vuelta en la cama y no tienes sueño? Esto era de parte de Dios. Dice que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Mire, para empezar, este hombre se le había ido el sueño. ¿Cómo le podemos llamar a ese estado donde la persona no puede conciliar el sueño? Bueno, clínicamente es insomnio, pero le pudiéramos llamar, hermanos, ese espíritu, un espíritu inquieto, donde hay una inquietud y no sabes por qué hay una inquietud. No sé si les ha pasado que de repente, hermanos, como que entra una inquietud en nosotros. A mí me ha pasado algunas veces, una inquietud y no sabes qué es.
y estás ahí pensando, meditando, y no puedes dormir, y te vienen pensamientos, y se te van pensamientos, y se te van ideas, hermanos, y no sabes. De hecho, a mí me ha pasado a veces que después de estudiar la Biblia en la noche me voy a dormir con la intención de descansar, porque ya tuve 2, 3 horas estudiando, hermanos, y estoy ahí acostado y se me queda todavía el pensamiento de lo que estoy meditando y no puedo dormir. Y a veces estoy acostado y estoy meditando y se me viene un pensamiento o me levanto y agarro un papel y un lápiz y apunto lo que se me está viniendo, o agarro mi celular y traigo una aplicación de notas ahí y ahí escribo la nota. Y así, hermanos, ¿cuántas veces el Señor ha inquietado tu espíritu de una manera especial para hacerte entender sus propósitos, sus planes, sus pensamientos? Este hombre llegó la noche, y esa noche, por alguna razón que él no comprendía, por alguna razón que él no entendía, esa noche se le fue el sueño. Y estaba inquieto, no podía dormir, no estaba tranquilo. Y detrás de esa inquietud, hermanos, era Dios obrando, era Dios tratando con él, era Dios queriendo cumplir su voluntad para honrar a Mardoqueo. Si usted lee la historia, hermanos, ese hombre, al no poder dormir, le manda a decir a sus siervos: oigan, no puedo dormir, quiero leer, tráiganme el libro de las memorias para que yo me distraiga, para ver si escuchando la lectura me duermo. Amén. ¿Se ha preguntado más bien pregúntate, por qué el rey quería escuchar la lectura? A medianoche se le ocurre leer, que le leyeran las memorias de las crónicas como un recurso para ver si en la lectura larga y continua quedaba abrumado de la lectura y podía descansar. Amén. Le traen el libro de las memorias, versículo 2. Amén. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y resulta que la lectura que le dan en ese momento fue de un incidente cuando unas personas atentaron contra él, y no lo tomen ni por casualidad, y no lo tomen ni por coincidencia, porque estoy hablando que era Dios tratando con el rey. Dice que el que estuvo y fue una pieza clave para que el rey no perdiera la vida, resultaba que fue Mardoqueo, y que era del pueblo judío. ¿Usted cree que fue coincidencia? Versículo 3. Y dijeron el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo? Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Ahora, ¿quién era Mardoqueo? Era un judío que estaba ahí en el palacio, que era muy familiar, muy conocido en el palacio. Mire cómo Dios, por un lado, inquietando al rey, hermanos, para revelar su voluntad y su propósito que tenía para con el pueblo judío, donde ocuparía a Mardoqueo como un personaje clave para hacerle entender al rey de su error, que estaba equivocado, que el edicto, que el decreto que había firmado a la ligera estaba en contra de su voluntad para con el pueblo judío. Lo que leemos a continuación solamente lo voy a leer porque me causa mucha risa, hermanos, cuando yo leo esta historia. Cómo Dios avergüenza a los malos y honra a los buenos. Amén. Es gracioso lo que vamos a leer a continuación.
Amén. Y todo comenzó con la inquietud del rey que no podía dormir. Todo comenzó ahí. Todo lo que viene a continuación, hermanos, comenzó con un hombre que no podía dormir en la noche. Y que detrás de esa experiencia de que se le fue el sueño, ahí estaba Dios obrando. Amén. Dice: y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él, con Mardoqueo. Versículo 4. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Los que saben de la Biblia y han leído la historia saben qué clase de persona era Amán. Amán era el autor intelectual, hermanos, el causante, el que había provocado con mentiras, con engaños, de que el rey firmara el decreto para matar a todos los judíos del reino. Amén. Ese era Amán, el malvado Amán del corrido. Amén. Aquel malvado Amán. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo. Oiga, mi hermano, mire, ahí comprobamos cómo Dios inquietó el espíritu de Asuero para salvarle la cabeza a Mardoqueo. Mira cómo Dios trata, hermanos. Si Dios le hubiera mandado un profeta a Asuero, así dice Dios, así dice Yahvé: oh rey Asuero, no permitas la horca de Mardoqueo. ¿Usted cree, hermano, que Asuero hubiera creído, hubiera aceptado la profecía, hubiera aceptado al profeta enviado por Dios? ¿Piensa usted que lo hubiera recibido? No, porque para empezar, Asuero era un rey politeísta. Asuero, como rey de Susa, hermanos, de los caldeos, él del imperio medo-persa, creo que ya estaba la combinación del imperio, hermanos, ellos no creían en el Dios de los judíos, aborrecían a los judíos, detestaban a los judíos, menos que recibieran a un emisario, a un profeta de los judíos, del Dios de los judíos. No lo iban a recibir. Entonces ahí encontramos cómo Dios, a un rey pagano, a un rey que no creía en su deidad, en la deidad de Yahvé, en un rey que no creía en la divinidad del Dios de los hebreos, vemos cómo Dios ocupa el recurso de inquietar el espíritu de Asuero para que no pudiera dormir esa noche y que se enterara en esa noche de que en su propia lengua, en su propia escritura, había existido un judío llamado Mardoqueo que en el pasado le había salvado la vida, y que esa misma noche un hombre malvado, Amán, venía a pedir la cabeza del judío que lo había salvado en el pasado. ¿Se da cuenta cómo opera Dios? ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios, hermanos? Qué glorioso es entender esto, hermanos. Para mí es precioso entender esto. Saber que aunque por alguna razón yo no pueda escuchar la voz de Dios, no pueda oír con claridad la voz de Dios, pero saber que ante cualquier peligro de muerte, Él hará todo lo posible. Y si es necesario que me quite el sueño durante la noche para revelarme el peligro, para revelarme el propósito, para revelarme el plan, Él lo hará. Mira cómo es Dios, hermanos. Le quitó el sueño al rey para salvarle la vida a Mardoqueo, porque esa misma noche que él no podía dormir, esa misma noche Amán estaba entrando al palacio. Y mira qué plan llevaba Amán: para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Solo era cuestión de que Amán esa noche convenciera al rey. Solo bastaba que el rey diera la orden: hazlo. Ya estaba la horca hecha. Solo era cuestión de segundos que de la palabra de la boca del rey saliera: cuélgalo.
y esa noche le quitaban la cabeza a Mardoqueo. Pero mira cómo Dios, soberano, interviniendo en los pensamientos, en el sueño, en el descanso de los hombres, para revelarles su voluntad y para cumplir sus propósitos. Amén. Versículo 5. Le voltearon la tortilla a Amán, y ahí es donde yo me río. Se le volteó la tortilla. Y los servidores del rey respondieron: he aquí, Amán está en el patio. ¿Y saben quién era Amán? Era el brazo derecho del rey. Era el consejero, el oficial mayor del rey. Seguramente Amán tenía un poder persuasivo sobre el rey. Tenía un tremendo poder de persuasión contra el rey, hermano, que él provocó que días antes ya se firmara, había firmado el edicto de la muerte de todos los judíos. Amán seguramente venía confiado: una vez más me voy a salir con la mía. Una vez más voy a convencer al rey. Amán estaba completamente seguro que ya había mandado a preparar el arca en su casa. Estabas convencido de que esa noche la cabeza de Mardoqueo sería cortada. Pero mire lo que le pasó. Y el rey dijo que entre, versículo 6. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Pregunto, ¿de quién estaba aquí? ¿De quién estaba hablando el rey? ¿A quién quería honrar al rey? A Mardoqueo, porque le habían leído en el libro de las memorias que ese judío llamado Mardoqueo le había salvado la vida del complot de los eunucos que querían matarle. Y cuando entra Amán, él no sabía, hermano, que el rey se había enterado la manera de cómo Mardoqueo, judío, hermano, de naturaleza judía, de nacimiento judío, Amán no sabía que el rey se había enterado de que un judío, que el judío a quien él venía a poner en mal, le había salvado la vida, y que el rey había preguntado de qué manera lo habían recompensado. Y no lo habían recompensado para nada, hermanos. Y el rey quería honrarlo de alguna manera. Y como Amán era su consejero principal, le dice: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Amén. Y luego tramó. Luego su pensamiento voló: el rey está hablando de mí. Soy su consejero, soy su compañero, soy su amigo íntimo, soy su servidor fiel. Él pensó que estaba hablando de él mismo, hermanos. Pero mire la desgracia de los impíos, la desgracia de aquellos que se levantan contra nosotros, los hijos de Dios. Y no solamente la desgracia, la vergüenza de aquellos, la deshonra, la tragedia de aquellos que se levantan pensando mal contra las personas inocentes. ¿Qué malo había hecho Mardoqueo? ¿Qué maldad había hecho Mardoqueo? Nada. Al contrario, había actuado bien, había hecho una obra muy noble, decisiva, importante. Le había salvado la vida al rey. Pero mira este malvado de Amán. Y le digo malvado porque hay un corrido de la reina Esther, hermano, no sé si usted lo ha escuchado. Y ahí habla de aquel malvado Amán. Amén. 7. Miren la maldad del corazón de Amán. Está hablando de mí. Y respondió Amán al rey: para aquel varón cuya honra desea el rey, versículo 8, traigan el vestido real que el rey se viste. Miren nomás, vístanlo como rey. No quiso menos. Como pensó que el rey estaba hablando de él,
esta es mi oportunidad para lucirme. Este tremendo quería el trono, hermanos. Porque lo que hay en el corazón se revela con lo que uno dice. Lo que tú pidas, lo que tú digas, revela lo que tu corazón desea. Amán era tan traicionero, hermanos, que lo más seguro que más adelante, de alguna manera, iba a quitar al rey del trono y se iba a poner él. ¿Por qué lo digo? Porque lo que él estaba pidiendo: traigan el vestido real de que el rey se viste. Detrás de esas palabras, Amán estaba diciendo: quiero que me vistan como rey, quiero parecerme al rey. Oiga, mi hermano, esto me suena a lo que pasó en la eternidad. Aquel que dijo: subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. ¿Se da cuenta cómo el espíritu maligno, hermanos, se mete en las personas? Mucho cuidado, líderes, no nos vaya a pasar eso, Amén. Traigan el vestido real del que el rey se viste. Y el caballo en que el rey cabalga. No quería ni otro vestido, no quería ni otro caballo, quería el caballo real. Quería el trono, hermanos. Quería ocupar el lugar del rey. Quería mirarse como el rey. Quería que lo honraran como el rey. Quería que en aquel tiempo era la costumbre que cuando el rey pasaba, tocaban trompeta, daban la alarma, daban el aviso, y el pueblo, ante la pasada del rey, ante la presencia del rey, ¿qué creen que hacía el pueblo? Se adoblegaba, se doblaba sus rodillas o reverenciaba, se postraban. Mire lo que quería Amán, hermanos. Pero qué tragedia, hermanos, qué vergüenza para él. Amén. Y el caballo que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Se fue a lo grande este hombre, hermanos. Esa es la naturaleza de los perversos, hermanos. Siempre ambicionan lo grande, lo que por sí mismo, por sus esfuerzos, por sus propios logros no pueden obtener, hermanos. Siempre lo van a querer obtener ambiciosamente, maliciosamente. Amán quería obtenerlo maliciosamente y quería granjearse con el rey, quería quedar bien con el rey, haciendo, hermanos, queriendo matar a Mardoqueo para quedar bien con el rey. Pero en qué líos y en qué bronca se metió. Versículo 9. Cuando termina Amán, miren lo que dice: y den el vestido y el caballo en la mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Estaba pensando de sí mismo. Versículo 10. Cuando Amán malvadamente ya tenía todo tramado, ya se miraba montado en el caballo real, con los vestidos real, con la corona real, y con el pueblo aplaudiéndole y reverenciándole, el rey le dice, entonces el rey le dijo: Amán, yo creo que hasta los dedos le tronó, date prisa, toma el vestido, tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. ¿Se da cuenta la desgracia de los malos? ¿Qué habrá pasado por la mente de Amán en ese momento cuando el rey le dice: corre y todo lo que has dicho, hazlo con el judío Mardoqueo? ¿Qué? Pero si yo venía a pedir su cabeza, yo quería que lo mataran, quería verlo en la horca, y ahora lo voy a ver coronado como rey en la plaza. ¿Se da cuenta, hermanos? Y para que sucediera todo esto, ¿qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Vuelvo al principio, vaya al principio. Para que sucediera todo esto, ¿qué fue lo que Dios tuvo que hacer? Quitarle el sueño al rey, inquietarlo esa noche, inquietarlo. No puedo dormir
No puedo descansar. En aquel tiempo no había pastillas, no había esa pastillita que dan para que las personas duerman. Científicamente quizá no habían descubierto que la lechuga orejona sirve para conciliar el sueño. Estoy dando un comercial. Pero Dios tuvo que actuar de esa manera, hermanos. Así que la próxima vez que te sientas inquieto por algo, créeme, puede ser Dios tratando contigo. Puede ser Dios hablándote. Quiere Dios mostrarte. Quiere Dios enseñarte algo. No te aferres a dormir. Bueno, si te fue el sueño, levántate. Vete a la sala. Siéntate un momento. Si puedes subir al techo de tu casa, súbete allá. En la oscuridad, en la madrugada, en la noche, con el aire fresco de la madrugada, piensa, medita. Señor, ¿querrás decirme algo? ¿Estás tratando de llamar mi atención, Señor? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Es una de las formas como Dios habla. Cuando no le hacemos caso directamente. Estoy hablando de estos recursos, estoy enseñando de estos recursos. Cuando perdemos la capacidad de oírlo con claridad, Dios tendrá la alternativa de tratar con nosotros de otra manera especial. Amén. Una de las formas más sencillas en que Dios puede lograr nuestra atención es hacer que nos sintamos inquietos, desesperados. Amén. Bueno, pues ya se los mostré con Mardoqueo. Amén. La próxima vez que usted, con Amán, con Mardoqueo y con el rey Asuero, la próxima vez que usted se siente inquieto, mejor no se aferre. Voy a dormirme a lo que cueste. No. Deténgase. Amén. ¿Será normal o será común que estás bien dormido quizá? Te acuestas a las 11, 12 y que de repente a las 3 de la mañana te despiertas y se te va el sueño así porque sí. ¿Lo tomaremos como algo normal? ¿Lo tomaremos como algo común? No. De alguna manera puede ser Dios ahí interviniendo divinamente y soberanamente, hermanos, para hacerte entender. Puede ser que estés a punto de tomar una decisión en tu vida que no está dentro de la voluntad de Dios. O puede ser que el diablo esté tramando peligro de muerte para tu vida, como lo estaba haciendo con Mardoqueo. Ahí el diablo está representado en Amán. Los creyentes estamos representados en Mardoqueo. Amén. Puede ser que también, hermano, estemos representados en el rey. Entonces la próxima vez que pasas por esta experiencia, estás bien dormido en tu casa, en tu cama, y de repente se te va el sueño y despiertas. Caray, pero son las 2 de la mañana. No lo tomes como coincidencia, no lo tomes como casualidad. Lo más sabio es que si te despiertas y ya se me fue el sueño, ponte de rodillas. Dile: Señor, ¿qué quieres de mí? Mire que en Elías tenemos una tremenda enseñanza y solamente voy a comentar la historia. Dice que Elías estaba en la cueva y ahí fue Dios a buscarlo. Pero delante de Dios, ¿qué pasó primero? Pasaron muchos eventos, terremotos, un viento abrasador. Y detrás del terremoto y detrás del viento tempestuoso, dice que se quedó un silbo apacible, una quietud, una tremenda quietud. Y en la quietud, ahí estaba Dios tratando con el profeta Elías. A veces, hermanos, en el estado más silencioso de nuestra vida es donde Dios puede estar presente para hablarte con toda claridad. Yo sé que Dios puede hablar de muchas maneras. Te puede hablar en una predicación, te puede hablar en un estado frenético cuando estás brincando, estás hablando en lengua. Dios te puede hablar.
Pero no necesariamente Dios no se encajona dentro de ese estado de frenesí, de hablar en lenguas para que obligatoriamente te hable ahí. No, Dios te puede hablar, hermanos, en el silencio, en la inquietud. Ahí te puede hablar Dios. Amén. El asunto es escucharlo. Te puede hablar quitándote el sueño. Amén. Ya miramos cómo Dios le estaba diciendo al rey: rey, no quiero la muerte de Mardoqueo. Rey, mira que está registrado en el libro ese hombre que hoy vienen a pedirte la vida, vienen a pedirte su vida, ese hombre que hoy le quieren, ese hombre que ahora en esta noche le quieren quitar la cabeza. Ese hombre debe de vivir porque te salvó la vida. Era lo que Dios le estaba diciendo al rey detrás de esa inquietud de no poder dormir. Ahí estaba la voz de Dios, hermanos. La voz de Dios. ¿De dónde vino la voz de Dios al rey? ¿De dónde vino la voz de Dios al rey? En los libros de la memoria. Ahí estaba escrito que Mardoqueo había salvado la vida y que tenía que ser honrado. Ahí estaba la voz de Dios para el rey. Dios le estaba diciendo al rey: mira, ese hombre te salvó. Ese hombre no merece morir, ese hombre merece vivir. Hónralo. Y en ese momento entra el tremendo Amán. Amán, ¿qué puedo hacer con el hombre aquel cuya honra desea el rey? Pues vístalo como rey, móntelo en el caballo del rey, póngale la corona del rey y pregonen que todo lo honren en la plaza principal a los ojos de toda la ciudad. Amán, corre, agarra a Mardoqueo, vístelo, móntalo en el caballo, ponle la corona y camina delante de él hablando de que él es un hombre que el rey quiere honrar. Espero que le haya quedado claro en esta tarde, hermanos, esta forma de cómo Dios actúa para sacarnos de esa distracción, sacarnos de ese error, sacarnos de la equivocación. Yo estoy seguro que si Dios esa noche no le hubiera quitado el sueño al rey, estoy seguro, hermanos, que si Dios no hubiera intervenido quitándoles el sueño al rey, esa noche Mardoqueo hubiera muerto. Hubiera muerto. ¿Saben por qué? Porque Amán estaba fuera ya. Ahí estaba Amán ya a punto de entrar a hablar con el rey para pedirle a Mardoqueo para que lo colgaran en el techo. ¿Quiere que terminemos de leer la historia un poquito más? Versículo 11. Ya nada más de pasadita. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Ya me imagino, hermano. Híjole, trágame tierra. Trágame tierra. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Se salvó. Se salvó. Y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado. Híjole. Cubierto con su cabeza. Seguramente, hermanos, era muy notorio lo que Amán quería. Era muy notorio el odio que Amán traía contra Mardoqueo. Era muy notorio en el reino, en la corte, en el palacio. Era muy notorio su forma de expresarse de Mardoqueo,
la humillación que a lo mejor le hacía públicamente a Mardoqueo. Y todo empezó, si no mal recuerdo, en esta historia, todo empezó en una ocasión cuando Amán iba caminando, iba pasando, y todo mundo haciéndole pleitesía, todo mundo haciéndole reverencia, y Mardoqueo se quedó firme como una estatua y no se arrodilló ni le hizo reverencia. Y de ahí Amán la agarró contra Mardoqueo. Seguramente en cualquier oportunidad lo avergonzaba públicamente, y que de repente miran a Amán jalando el caballo de Mardoqueo y pregonando públicamente. Qué vergüenza, hermanos. Por eso dice que se fue a su casa apesadumbrado y lleno de vergüenza, hermano, que se cubrió la cabeza para que no se dieran cuenta, hermanos, de que lo que había sucedido. Versículo 13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y ponga atención y aprende. Y Zeres, su mujer, mira lo poderoso de ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. ¿Quién se metía con los judíos y salía vivo? Si eran como la niña de sus ojos, si era la descendencia del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te digo algo, tú eres de la descendencia de Cristo, del linaje de Cristo, eres de la sangre de Cristo. No te preocupes. Se levantan contra ti, descansa en la justicia de Dios, en el favor de Dios, en la promesa de Dios. Amén. Pero la enseñanza es cómo Dios tuvo que intervenir, inquietando el espíritu, los pensamientos, el alma de aquel hombre que estaba completamente acostado, y de repente se le fue el sueño. Ok,